¡Viva Jesús! Cierre del año jubilar de San Francisco de Sales. (1622-2022). 400 años de su entrada a la vida. En la alegría de Navidad, nos complacemos en invitarlos a participar en nuestra acción de gracias por este año jubilar, que será clausurado el 28 de diciembre del 2022, en el 400 aniversario de entrada en la vida de nuestro fundador San Francisco de Sales. Celebrará el Padre Andrés Esteban López Ruiz, Cruzado de Cristo Rey y Director Nacional de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús. Entrada a la vida de San Francisco de Sales. Al día siguiente, antevíspera de su muerte, San Francisco de Sales volvió a decir la misa en el monasterio de la Visitación y por la tarde, al anochecer, hizo llamar a todas las hermanas al locutorio y les habló con extraordinaria efusión sobre estas admirables palabras, que había explicado también a las hermanas de Ancía al dejarlas. Nada pedir y nada rehusar, a imitación del niño Jesús en el pesebre. Hacía 3 horas que estaba hablando, cuando sus criados, a quienes había encargado fuesen a buscarlo a las 8, entraron en el locutorio con hachas encendidas. El santo pareció admirarse de que viniesen tan pronto, diciendo que hubiera pasado muy bien la noche hablando de cosas santas con sus queridas hijas. No obstante, para imitar al Salvador, de quien acababa de hablar, y para practicar la obediencia con los inferiores, se levantó y despidiéndose de sus hijas, les dijo, les llevaba a todas en su corazón. Volvió a decirles misa el 27 de diciembre y les dio la Sagrada Comunión. La madre de Blonay le pidió que le confesase y tuvo así la felicidad de ser la última penitente que recibió la absolución por ministerio de este gran director de las almas. En efecto, el mismo día, hacia las 2 de la tarde, el santo fue atacado de la apoplejía y parálisis de que murió. No es posible imaginar cuadro más tierno y emocionante que el del bienaventurado tendido en su lecho de dolor. Sufría terriblemente, pero veíase en él la misma dulzura y afabilidad que había manifestado a todo el mundo durante su vida. Estaba con todos sus miembros paralizados y como sepultado en un pesado sueño, del que los médicos apenas podían sacarle, por medio de hierros hechos ascua, siendo más fácil despertarle con el solo nombre de Jesús que con los más violentos remedios. De cuando en cuando salía de su letargo y se le oían acentos de su ardiente amor a Dios. Durante su agonía, que duró 30 horas, no se alteró un instante la serenidad de su rostro. Se notó también que el resplandor que en él se veía los últimos años de su vida aumentaba por momentos, arrebatando de admiración a cuantos le contemplaban. En fin, viendo los asistentes que aquel largo martirio iba a terminar, se pusieron de rodillas para rezar las oraciones de los agonizantes, y al llegar a estas palabras, Omnes Sancti Innocentes Orate pro eo, santos inocentes, rogad por él, su hermosa alma salió de su cuerpo, y esta inocente prisionera fue a gozar de una libertad eterna. Era el Día de los Inocentes, 28 de diciembre de 1622, a las 7 de la tarde. El santo entraba en sus 56 años. El mismo día y a la misma hora, la madre de Chantal, de rodillas en la capilla de la Visitación de Grenoble, rogaba a Dios por su bienaventurado padre,
cuando oyó una voz muy clara que le decía: «Ya no existe». Conmovida aún por el estado de transformación en que acababa de verle y no sospechando su muerte, exclamó: «No, Dios mío, ya no existe ni vive para sí. Vos sois quien vivís en él». Arrebatada de entusiasmo, se detuvo un rato en este pensamiento, y si bien la idea de su muerte se presentó a su imaginación, no se fijó en ella y salió muy contenta de Grenoble para ir al monasterio de Belé. Allí fue donde supo la terrible noticia. El señor Miguel Fabré, confesor de San Francisco de Sales y del monasterio de Annecy, y por consiguiente suyo también, no creyó debérsela ocultar más tiempo. «Madre mía», le dijo, «es menester querer lo que Dios quiere. Lee esta carta». Al oír estas palabras, el corazón de la santa latió fuertemente y se volvió hacia Dios, para aceptar cuantas penas le revelase aquel escrito, pero antes de leerlo, comprendió el sentido de aquellas palabras: «Ya no existe». Empezó a llorar y así continuó lo restante del día y toda la noche, hasta el día siguiente por la mañana. Después de recibir la Sagrada Comunión, sufría, pero con mucha dulzura y sumisión a la voluntad divina, y con una absoluta seguridad de la gloria del bienaventurado. Un religioso que fue a verla, al encontrarla bañada de lágrimas, le dijo que la perfecta resignación debía secar el llanto. La santa contestó: «Oh Padre mío, si supiese que mis lágrimas desagradaban a Dios, no derramaría ni una sola». Y desde ese entonces, por efecto de aquella energía de voluntad que la caracterizaba, prohibió a sus ojos que llorasen, pero esta extremada violencia hizo que se le hinchase el estómago con grandes dolores. Fue menester que interviniese el señor Miguel Fabré, el cual, poniendo ante su vista a Jesús llorando a Lázaro, le mandó dar libre curso a sus lágrimas. Por la noche, fue a la recreación con las hermanas, pero sin poder decir una palabra. Después se retiró e hizo que le leyesen un capítulo de la Imitación, y se acostó, deseando quedarse sola con nuestro Señor para llorar con libertad y consolarse con Él. Sin embargo, la superiora mandó a la hermana Simpliciana que no la dejase, y esta buena hermana pasó toda la noche al lado de su cama, hablándole del bienaventurado, contándole la última conversación que había tenido con él y los términos con que le había profetizado su muerte, cuando pasó por Belé. Al día siguiente, muy temprano salió a Annecy, a donde tenía prisa de llegar por ver y consolar a todas sus hermanas, y para preparar y disponer a su bienaventurado padre un sepulcro digno de él. Mientras tanto, en Lyon, la muchedumbre invadía el cuarto donde yacía el cadáver de San Francisco de Sales. Iban a besarle los pies, llevaban pañuelos para empaparlos en su sangre, estampas y rosarios para tocarlos a su cuerpo, y por todas partes se decía en la ciudad que no debían desprenderse de un tesoro tan precioso, y que puesto que Dios había querido que este grande obispo exhalara en Lyon su último suspiro, era conveniente también que fuese sepultado allí. Alarmado con estas voces, el fiel Rolando y los individuos de la comitiva episcopal trataron de apresurar los preparativos de la partida, y ya estaba colocado el santo cuerpo en unas andas que debían ser llevadas por 2 mulas alquiladas al efecto, cuando el señor Ollier, intendente de la provincia, se opuso de repente a la partida. Júzguese el sentimiento de la madre de Chantal al saber esta noticia. Ya había escrito a la madre de Blonay, superiora de Lyon, una carta muy apremiante, suplicándole hiciese todos los esfuerzos posibles para que llevasen enseguida los restos preciosos del santo a su ciudad de Annecy. Y por primera vez en su vida, terminaba la carta con estas palabras: «Os lo suplico,
y aún, si me atrevo, os lo mando. Se apresuró a escribir al duque de Saboya, al alcalde y a los síndicos de Annecy. Hizo ir al locutorio de la Visitación al provisor de la diócesis y al deán del cabildo. Les enseñó el testamento del santo, concebido en los términos más formales y terminantes, y los decidió a que fuesen a Lyon. En una palabra, a fuerza de actividad, obtuvo se levantase la prohibición hecha por el señor Ollier y se volviese a Savoya, el cuerpo del santo. El viaje parecía un triunfo. Aquellos restos preciosos fueron acogidos por todo el camino con las demostraciones de un respeto que llegaba hasta la veneración, y después de haber sido colmados de honores en todas las iglesias y sobre todo en las de Annecy, fueron por último llevadas a la capilla de la Visitación, donde Santa Juana Francisca y sus hijas lo recibieron con una emoción difícil de explicar. Se colocó el ataúd en el santuario, junto a la reja del coro de las religiosas, y se le cubrió no con un paño mortuorio, sino con un velo blanco, en el cual estaban bordadas en oro los sagrados nombres de Jesús y de María. En la última entrevista que tuvo San Francisco de Sales con la madre de Chantal, el santo había dicho a esta que en Annecy le daría cuenta de su conciencia. Deseando obedecer a su santo director después de su muerte, como lo había hecho durante su vida, fue a ponerse de rodillas cerca del sepulcro y expuso a su bienaventurado padre todo el estado de su alma. Solo Dios sabe lo que pasó en aquella sublime confidencia. Y con qué inefables consuelos hizo conocer el santo obispo a la madre de Chantal, que la había escuchado. Pero cuando la volvieron a ver las hermanas, notaron que estaba radiante y como transfigurada. El misterio de la Navidad de nuestro Señor es un misterio de la visitación. Como la Santísima Virgen visita a su prima Santa Isabel, de la misma manera nos hace ir constantemente a lo largo de esta octava a visitar al divino niño acostado en el pesebre. San Francisco de Sales. Dios sea bendito.